Buenos días a todos. Buenos días. Espero no dormirlos. Pero vamos a empezar, y David, nuestro coordinador, nuestro jefe, nos ha pedido empezar con una oración. Entonces, si gustan ponerse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues hay que vencer ciertos obstáculos como el ruido que tenemos aquí en el patio vecino. Pero bueno, parece que como quiera se escucha bien. Y el tema sobre el cual vamos a reflexionar es el tema de la soledad. De entrada es un tema en el cual todos podemos decir algo, todos tenemos una idea de lo que es, de lo que representa, si es algo bueno, si es algo malo, y hay una cierta comprensión que ya todos tenemos por el simple hecho de que todos la hemos experimentado, todos tenemos una experiencia de la soledad. La soledad es una situación particular de los seres personales, de los seres humanos que son capaces de entrar en relación con otros. Y de esta manera, la soledad, lo primero que podemos decir es que un aspecto negativo, soledad es la ausencia de otro, la falta de compañía. Y a pesar de que tenemos ya una cierta idea, una cierta comprensión, sin embargo, la soledad es un problema complejo, porque lo podemos analizar, lo podemos reflexionar desde diversos puntos de vista. La soledad es una de esas situaciones de las que podemos decir, bajo cierta perspectiva, es algo bueno, y bajo otra perspectiva puede ser algo malo. Entonces es algo complejo, y vamos a intentar poner una cierta estructura para poder hacer un análisis que sea lo más claro posible y poder alimentar lo más que se pueda nuestra comprensión en este tema, tener una idea lo más clara posible, descubrir en qué sentido afirmamos la soledad como algo bueno, como algo que hay que buscar, y bajo qué perspectiva algo que tenemos que evitar. Entonces, para poder avanzar de manera lo más ordenada posible, quisiera hacer referencia a este tema desde tres puntos de vista distintos. No puede ser por razones de tiempo y por razones de que no soy un especialista en ninguna ciencia. No es una reflexión muy profunda, son rasgos generales que van después a propiciar la reflexión en los grupos, ¿sí? ¿Cuáles son estas tres perspectivas, estos tres puntos de vista sobre los cuales se puede decir algo sobre la soledad, con la finalidad de comprenderla mejor, ¿sí? La primer perspectiva, el primer punto de vista es el punto de vista propiamente humano, o filosófico, o antropológico. Es decir, lo que podemos decir de la soledad como experiencia humana, como experiencia que pueden tener los seres espirituales, ¿sí? El hombre como realidad que descubro que tiene un alma que lo hace ser quien es. Y
antes de hablar de los temas relacionados a la fe, porque la fe tiene otra mirada sobre este mismo tema que parte de la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el primer punto de vista es el punto de vista humano, filosófico. Después hay también ciertos elementos que se pueden reflexionar a partir de la visión psicológica del hombre. Esta postura que se interesa en el mundo de las emociones, de la afectividad, de lo que llamamos también el condicionamiento. Bajo esta mirada es diferente lo que podemos afirmar en relación a la soledad. Y por último, la mirada de fe, lo que podemos afirmar de este tema a partir de la palabra de Dios y a partir de la luz última de la revelación, que es Jesucristo. ¿Qué nos dice la fe? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Y más aún, ¿qué nos dice Dios en Cristo en relación a la soledad? Entonces, para empezar con el punto de vista humano, quisiera decir una frase de un filósofo que nos lleva varios siglos de ventaja, un filósofo griego que se llama Aristóteles, que ustedes conocen perfectamente desde la primaria. Pues Aristóteles tiene una obra que se llama La Política, y ahí él escribe una frase que es muy fuerte, detrás de la cual hay toda una comprensión de lo que es el hombre. Dice: el hombre es un ser social, el hombre es un ser político. Es muy sencilla la frase, pero tiene mucha reflexión detrás, y a partir de aquí podemos afirmar muchas cosas. Yo quisiera señalar dos. La primera es que si esta afirmación es verdad, pueden estar de acuerdo o no, ojalá no estén de acuerdo porque eso estimula más la reflexión. Si estamos de acuerdo con esta frase, entonces podemos afirmar también que el hombre necesita de la sociedad para poder alcanzar su plenitud, para poder realizarse como persona. El hombre necesita organizarse en comunidad para alcanzar su felicidad. Sin una sociedad, sin una comunidad, el hombre no puede realizarse, no puede cumplir su destino, no puede alcanzar su felicidad. Esa es una consecuencia de esta frase: el hombre es un ser social. Y la otra es que esa felicidad, que normalmente debe ser la intención de una organización en comunidad, esa felicidad se encuentra únicamente en la relación, en una relación. Y como el hombre es un ser personal, esa felicidad, esa plenitud se alcanza a través de la amistad. Por consecuencia, tendríamos que afirmar que no estamos hechos para la soledad. Esta afirmación sobre la felicidad del hombre se fundamenta en el hecho de otra experiencia muy fundamental, de la cual todos podemos hablar, y es que nosotros, al ser seres espirituales que tenemos una voluntad, somos capaces de ser atraídos por el bien, y entre todas las realidades buenas que nos atraen destacan las realidades personales, el bien personal. Es ahí donde el hombre puede alcanzar su felicidad. Pero ven, entonces estamos hablando ya de la comunión. Desde su naturaleza humana, el hombre está hecho para la comunión, para la relación con otros. Y eso es importante, es un primer aspecto importante. Entonces el hombre es un ser social, está hecho para la comunión. Otra cuestión importante, que es un poquito más compleja, es que el hecho de que nuestra naturaleza humana, ¿sí?, está caracterizada
por una vida espiritual, ¿sí? El hecho de ser seres espirituales nos da una capacidad que es muy importante y que solamente los seres humanos tienen, y es la capacidad de reflexionar. Y aquí el término reflexionar tiene que ser muy preciso, porque no se refiere a el pensamiento, no se refiere al hecho de pensar sobre algo. Ahorita estamos haciendo juntos, bueno, ojalá, una reflexión, estamos pensando en relación a un tema, pero la reflexión de la cual nuestra naturaleza humana espiritual nos hace capaces, y es a la cual hago referencia, es al hecho de volvernos sobre nosotros mismos, al hecho de dirigir la mirada hacia nosotros. Nosotros somos seres reflexivos, tenemos esta capacidad de hacer este movimiento en el cual miramos hacia adentro de nosotros. ¿Cómo se llama esta capacidad? Le podemos decir la introspección. El hombre es un ser reflexivo, tiene la capacidad de mirarse a sí mismo. Esto lo llamamos introspección. Eso es muy importante porque en nuestro desarrollo humano hay algo positivo, que esta cualidad nos da esa capacidad, y es del autoconocimiento. Esta frase que también de otro filósofo griego, también conocen ustedes a la perfección, que es Sócrates: conócete a ti mismo. Ese conocimiento se puede lograr gracias a esta capacidad que tenemos, a esta capacidad introspectiva. No es únicamente gracias a esto, pero sin esa cualidad no podríamos llegar a conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, hay otro aspecto negativo de la mirada reflexiva, y es el hecho que se puede fijar y permanecer en nuestro interior, y eso nos conduce a una situación que se distingue de la soledad, y eso es el aislamiento. La mirada introspectiva no tiene como finalidad fijarse, permanecer en nuestro interior, ¿sí? Es una vuelta hacia nosotros mismos para comprendernos mejor y entonces poder entrar en una comunión más profunda, estar más comprometidos en nuestras relaciones. Y sin embargo, esta capacidad de introspección nos puede hacer permanecer dentro de nosotros mismos, y eso nos conduce al aislamiento, que es distinto de la soledad. Ahorita vamos a intentar distinguir, explicar qué es cada uno. Hay otro aspecto importante en esta mirada humana que vale la pena mencionar, y es algo que parece evidente, y es la reflexión sobre la realidad y el contacto que yo puedo establecer con ella, ¿sí? La pregunta sobre el ser y el contacto que yo puedo establecer con esas realidades que están en el exterior, que están fuera de mí. Es una reflexión que parece evidente. ¿Por qué? Me preguntaría sobre lo que es. ¿Por qué voy a reflexionar sobre el contacto que establezco con la realidad? Quizá hace algunos años, muchos años, esta reflexión tenía cierta característica. Hoy es estimulada de manera especial y cobra una importancia particular por el hecho de que nosotros experimentamos la realidad a través de un medio que antes no existía, y esa es la computadora y todos los aparatos que me permiten tener acceso a la realidad virtual. Y entonces aquí hay que preguntarse sobre
este aspecto humano de la presencia. ¿Cómo puedo yo establecer que una relación con una persona o con algo que está en el exterior es en realidad un contacto humano? ¿Cuándo puedo decir que aquel que está enfrente de mí, ¿sí?, yo me estoy relacionando con él a través de la presencia, ¿sí? Y aquí parece evidente, pero es importante afirmar que la única presencia humana es la que podemos establecer a través de las sensaciones, cuando éstas tocan de manera concreta la realidad del otro. Es decir, que únicamente puedo afirmar que estoy enfrente de alguien cuando lo estoy viendo, cuando lo estoy tocando, cuando lo escucho, ¿sí? A través de un medio virtual no es como tal una presencia humana lo que se establece. Y eso me parece importante porque aquí hay una pregunta en relación a si la soledad la puedo combatir a través de la presencia virtual. Y entonces la relación que puedo establecer con otro a través de los medios virtuales no es como tal, ahí no puedo hablar como tal de una presencia humana. Y de hecho es muy curioso cómo el hecho de frecuentar, ¿sí?, la relación con otros a través de los medios virtuales pueden alterar mi capacidad de estar presente y de captar la presencia de otros. No sé si se han fijado, pero hay momentos en los que estás platicando con alguien y esa persona te está viendo, pero no te está viendo. Es decir, estás platicando con esa persona, te está escuchando o parece que te está escuchando porque tiene la mirada fija en ti, y es muy curioso, pero tú sabes que está pensando otra cosa, ¿sí? Esa persona te está viendo y después cuando le preguntas algo sobre lo que estás diciendo, perdón, no escuché eso último o algo así. Y es porque no quiere decir que es la única explicación, que es la única causa, pero el hecho de establecer un contacto a través de los medios virtuales puede modificar, puede alterar nuestra capacidad de estar presente cuando entramos en una relación verdadera, en el sentido de que la persona está enfrente de nosotros. Y de hecho, esta situación que les pongo como ejemplo, curioso, pero es más común con las personas jóvenes, con las personas mayores que no crecieron con la computadora o con los aparatos electrónicos. Tienen una calidad, una cualidad distinta para estar presentes, para escuchar y para hacerse presente a los otros. Entonces, este es otro aspecto importante, la capacidad de estar presente a los otros. Es un elemento importante para la reflexión sobre la soledad. Y más ahora, en la situación actual de la pandemia, que muchas veces las relaciones laborales, las relaciones académicas, e incluso las relaciones más personales de amistad, se viven mucho a través de los medios virtuales. Y por último, si afirmamos que, como lo hicimos al inicio, que el hombre es un ser social, es decir, que se realiza a través de la comunión con otra persona o con otras personas, y que esta comunión, para ser real, necesita de la presencia real. Entonces se necesita algo más, se necesita otro elemento que es importante ponerlo también en evidencia, y es otra experiencia que a veces
aún cuando estamos acompañados, aún cuando tenemos amistades, aún cuando interactuamos en un grupo, en una comunidad de personas, podemos tener el sentimiento de la soledad. ¿Por qué? ¿Sí? Si el hombre es un ser social, si a través de la relación con otros sale de la soledad, ¿por qué podemos seguir experimentando aún la soledad, aún estando en presencia de otros? Y aquí el elemento importante es que las relaciones están eh, como determinadas o se especifican por lo que se pone en común, por lo que se comparte. ¿Sí? No es lo mismo formar un grupo con personas que comparten un gusto por ver el fútbol los domingos en la tele, a hacer un grupo de estudio de la Biblia. Está muy exagerado el ejemplo, pero el hecho de... Es importante tener en cuenta lo que se pone en común en una relación para poder entender cómo algunas relaciones, a pesar de que hay interacción, no tienen la capacidad de hacernos salir del sentimiento de soledad. Entonces, este es el primer punto, es todo lo que dije hasta ahorita son elementos de reflexión desde el punto de vista humano. Entonces, espero que haya quedado claro. En resumen, es la afirmación de Aristóteles de que el hombre es un ser social, es decir, que se realiza y que alcanza su plenitud a través de la comunión con otros. Y más aún, que su felicidad está en la relación de amistad con otra persona, porque la felicidad del hombre, aun cuando necesita organizarse en comunidad, es para alcanzar su felicidad personal, de la cual puede vivir únicamente a través de la amistad, del compromiso con otro. El otro punto importante fue señalar esta capacidad que hay en nosotros de mirar hacia nuestro interior, la introspección, para conocernos a nosotros mismos, pero señalando que tiene este riesgo de permanecer, de fijarse únicamente en nosotros y que nos conduce al aislamiento. No es la única causa de aislamiento, pero ahí es para señalar que la introspección tiene también este riesgo. Hay algo bueno y algo que es un riesgo en el sentido de que puede impedir el desarrollo de la persona. El otro aspecto importante fue la cuestión de la presencia, que es una presencia verdaderamente humana, que es una presencia real, y la cuestión de los medios virtuales. Y por último, la consideración en las relaciones humanas de aquello que nos une, aquello que compartimos, lo que ponemos en común, para poder decir que una relación es una comunión o es simplemente el hecho de estar dos personas, el uno al lado de la otra, y que no nos puede hacer salir del sentimiento de soledad, de abandono. Entonces, rápidamente, dos cosas en relación a otra mirada que podemos tener sobre el hombre, que es la mirada psicológica. No soy especialista en psicología, pero es una reflexión que todos podemos hacer por el hecho muy sencillo de que todos tenemos una psicología, y la cual conocemos muy bien, porque como decimos, convivimos a diario con nosotros mismos, y muchas veces lo que entendemos por esa convivencia
con ese ambiente interior, ese ambiente interno que únicamente nosotros podemos palpar, podemos percibir, hace referencia a nuestra psicología. Entonces, la psicología es una visión que se distingue de la filosofía porque se interesa particularmente en lo que llamamos el mundo de las emociones, el mundo de las pasiones. Y se interesa también de manera particular en lo que conocemos como el temperamento. Toda persona tiene un temperamento que aprendemos a conocer en la medida que somos observadores los unos de los otros. El temperamento es algo distinto, evidentemente, de lo que es el alma, que es el objeto de estudio de la filosofía. El filósofo estudia al hombre a través de lo más profundo que hay en él, que es el alma. Eso explica, da cuenta de todo lo demás. La mirada psicológica se detiene en algo que es más exterior y es todo esto que a lo mejor de manera un poquito general o un poquito vaga les acabo de decir, todo ese mundo de las emociones. Pero hablando particularmente de los temperamentos, podemos decir que hay personas que tienen un temperamento más tímido y otro temperamento que a veces se puede utilizar como sinónimo, pero parece que hay como una pequeña distinción, es el temperamento introvertido, ¿sí? Las personas que son tímidas tienen como cierta dificultad para entrar en relación con otras personas, a veces por una cierta torpeza para poder expresarse, una cierta dificultad, un límite para poder entablar una conversación. Y una persona tímida parece una persona aislada, parece una persona, como decimos con el tema de hoy, una persona solitaria que vive en la soledad. Y sin embargo aquí estamos hablando de un temperamento, todavía está presente, todavía se preserva esa capacidad y ese llamado a causa de nuestra realidad espiritual a realizarnos como persona en la comunión con otro, en la comunión con los otros. Entonces, es de manera muy general para señalar que hay algo en la personalidad que llamamos el temperamento que puede hacer de ciertas personas como más orientadas a buscar la soledad. Y sin embargo, no es algo que deba decir o que deba conducir a afirmar que el hombre es un ser solitario por naturaleza, es un temperamento que condiciona la realización personal, pero que no la determina. Vamos a después explicar qué significa eso. Y el temperamento introvertido es el que vemos en algunas personas que tienen de manera característica una capacidad de reflexión muy profunda, una vida interior muy intensa que va a llevar después una marca en la sensibilidad. Las personas que son introvertidas, por el hecho de ser muy reflexivos, por el hecho de ser muy meditativos, tienen una vida interior muy intensa y cuando entran en relación con otros, ¿sí? Esta vida interior intensa como pone una marca en la sensibilidad. Alguien que es introvertido puede agotarse del contacto repetido de las relaciones humanas y entonces es otro temperamento que lleva a buscar mucho los momentos de soledad,
los momentos de reflexión a solas. Otra vez, eso es un temperamento. No es suficiente para decir que la soledad debe ser, es algo que está inscrito en la condición humana. Aquí veo muchas caras como de confusión. En los grupos se va a explicitar mejor, no se preocupen. Y está el temperamento que quizás se sitúa en el otro extremo, que es el de los extrovertidos. Alguien que es extrovertido, al contrario del tímido o introvertido, está buscando siempre el contacto, está buscando siempre platicar, está buscando siempre la interacción. Y ahí podemos decir que eso puede hablar de un cierto miedo a la soledad, de un cierto miedo al vacío. El extrovertido de cierta manera le tiene miedo a la soledad, ve un peligro ahí, porque si la experimenta es como si su existencia, su ser, se pusiera en entredicho, en duda. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar más por cuestión del tiempo, es únicamente mencionarlo así de manera general. Y hasta ahorita, sí, estos dos puntos es importante tenerlos siempre en cuenta para distinguir lo que viene de lo que en nuestra vida viene determinado por el hecho de ser seres espirituales y las consecuencias prácticas en nuestra vida de tener una psicología, todo ese mundo interior de emociones, ¿sí? De tener un temperamento, una personalidad. Quizás es sutil, pero es muy importante tener en cuenta esa distinción. ¿A qué hora se termina? ¿En 10 minutos? Okay. Bueno, está bien. Entonces, por último, es importante también integrar el punto de vista de la fe. La fe también tiene algo que decir en este tema, y para los que creemos en el Dios revelado en Jesucristo, lo que la fe nos dice es la verdad última, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, vamos a ir rápido. Entonces, ya desde el origen del hombre que nosotros conocemos, ¿sí? Al nivel de nuestra fe, a través del libro del Génesis, a través de la Sagrada Escritura, particularmente a través del libro del Génesis, ya desde los relatos de la creación, tenemos este versículo muy importante. Después de que Dios crea a Adán, tiene esta frase: no es bueno que el hombre esté solo. Y después viene la creación de la mujer. Entonces, ya desde el origen, Dios ha creado al hombre para que viva en comunión con otra persona. Y en este mismo sentido podemos afirmar que el hombre, al estar hecho, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, y por la revelación de Dios como un Dios trinitario, es decir, como una trinidad de personas, podemos decir que si Dios no es un ser solitario, sino una trinidad de personas que viven una comunión íntima. La revelación de la Trinidad nos dice que el Padre ama al Hijo, el Padre ama a Jesús y el Hijo ama al Padre, y de este amor eterno hay un fruto que es otra persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, la comunión entre personas es parte esencial del ser de Dios, y el hombre,
al ser creado a imagen de Dios, lleva en sí este llamado a vivir de esa comunión en el amor. Después de la creación viene la herida del pecado. Y aquí hay un versículo que seguramente ustedes recuerdan y que conocen a la perfección. Después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, es decir, después del pecado de origen, el siguiente encuentro con Dios, ¿sí? Hay un versículo que dice mucho. Cuando Dios se acerca a Adán y Eva, Adán le dice a Dios, te he oído andar por el jardín y me he escondido porque tuve miedo. He tenido miedo, por eso me escondí. Entonces, después de la herida del pecado, viene algo que nosotros experimentamos también, y es el miedo a la presencia del otro. Aquí se dice, se habla de este miedo, se pone en evidencia este miedo al otro en relación a Dios. Y sin embargo, vemos cómo la herida del pecado va a ir creciendo, porque después viene el relato de la historia de Caín y Abel. Y entonces vemos cómo el pecado crece hasta el punto de llegar a odiar al otro, y esa persona que experimenta el odio experimenta también el miedo, porque la mirada del otro puede crecer en hostilidad, puede crecer en resentimiento, de manera que pone en riesgo mi integridad. El otro es capaz de hacerme daño, y entonces esta herida del pecado explica a nivel de la fe ese miedo que tenemos a veces de entrar en relación con otras personas. A veces tenemos miedo de la mirada de los otros, y la fe lo explica en este sentido como una consecuencia del pecado original. Ese miedo se manifiesta de otras formas. No es solamente miedo al daño que otro me puede hacer. Es también un miedo a entregarme al otro en la experiencia del amor, porque el otro puede no corresponder al amor que yo le tengo. Puedo tener miedo también de confiar en el otro, porque el otro puede voltear la cara y me puede traicionar. Entonces, el miedo a los demás, que me puede empujar a la soledad, en la mirada de fe se explica por la herida del pecado. Y rápidamente, frente a esto, la revelación, el misterio de Dios opone el misterio de Cristo, que se ha hecho hombre y se ha hecho nuestro hermano. Si recuerdan el relato de Caín y Abel, después de que Caín comete este fratricidio, después de que mata a Abel, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es muy, muy fuerte. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en Cristo eso está transformado. Él se ha hecho nuestro guardián, se ha hecho nuestro hermano, en el sentido de que se ha hecho responsable de cada uno de nosotros. La responsabilidad del pecado y todo ese peso, Él se hizo responsable de todo, dando su vida en la cruz. Y entonces transforma, a nivel de la fe, nuestra mirada sobre los otros. Entonces los otros no solamente son realidades heridas por el pecado, que son capaces de dañarme, pero son también personas por las cuales Jesús entregó su vida, y entonces tienen una nueva dignidad. Y más que Cristo me ha pedido, me ha confiado este mandamiento de amarlas como Él las amó. Ya se acabó el tiempo ahora.
Una última cosa, faltaron varias, pero nada más en relación a una pregunta muy recurrente en relación a la vida en los monasterios, porque si decimos que la soledad es algo que contradice la naturaleza humana, siempre está la pregunta de por qué hay personas que en el nombre de su fe se aíslan del mundo, no completamente porque es para vivir en comunidad, pero se organizan de cierta manera que la soledad sea un objetivo. Y ahí hablamos particularmente de los hermanos, los monjes. De hecho, la palabra monje y monasterio viene de esta raíz etimológica del griego, que es mono, es uno. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar rápidamente por esta pregunta, que después se puede profundizar en los grupos, pero para responder muy rápido es que si bien es un objetivo la soledad en un monasterio, si bien para cada hermano es un objetivo vivir en soledad, no es un objetivo buscado en sí mismo. Uno busca la soledad para poder estar con Dios a solas. Y entonces no es de manera absoluta el hecho de aislarse lo que se busca, sino al contrario, uno busca la soledad como medio para entrar en una comunión íntima y profunda con Dios, porque la comunión con Dios tiene una realización particular. Decimos, escuchamos a Dios en el silencio. El lenguaje de lo eterno es el silencio. A Dios lo encuentro en la intimidad de la oración. Y bueno, aquí tenía muchos ejemplos, pero creo que ya pasamos mucho el tiempo. Entonces, pues aquí terminamos.